Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo probar el sensor MAP de sus automóviles, así es que arrancamos. Bien, la función principal del sensor MAP es controlar la cantidad de combustible que se entrega al motor, midiendo la presión barométrica y también midiendo el vacío que se presenta en el múltiple de admisión. Cuando el sensor MAP se daña, el motor presenta dificultad para el encendido, el motor se pone inestable, hay apagados repentinos, puede ser que también el motor tenga baja potencia, eso es un equivalente a que el sensor entrega un bajo voltaje, o un alto consumo de gasolina cuando el sensor entrega todo el tiempo alto voltaje. Voy a mostrarles los tipos de sensores MAP que generalmente tienen los automóviles. Para hacer las mediciones les recomiendo poner unos clips en el sensor MAP en el cableado para que puedan acceder y tomar las mediciones en el punto de control. Este es otro tipo de sensor MAP que tienen los automóviles. Bien, el voltaje de 493 es el voltaje que debe alimentar el sensor MAP. En ralentí, con el motor encendido, es de alrededor de 1 voltio y conforme vamos subiendo la aceleración, el voltaje va subiendo, tal como lo estoy mostrando en pantalla. Cuando el voltaje está alrededor de 3 voltios tenemos aproximadamente unos 3/4 de la aceleración y conforme subimos el voltaje sube un poco más. Por ejemplo, en este caso estamos full aceleración casi y eso sucede cuando tenemos alrededor de 4 voltios. Cuando soltamos el pedal, en este caso lo estamos haciendo manualmente, el voltaje baja repentinamente a muy cerca de 0.2 y luego va subiendo poco a poco hasta alcanzar alrededor de 1 voltio, que era el voltaje inicial que se presenta en ralentí. Las soluciones que podemos dar a la falla del sensor MAP son las siguientes. Debemos revisar que el cableado no presente cortos o que los cables no estén sueltos. Debemos revisar también las conexiones del sensor MAP y eliminar cualquier fuga que haya de vacío. Si hay baja potencia en el motor, tenemos que revisar si realmente el sensor MAP está entregando un voltaje de 1 voltio o menos todo el tiempo. Entonces, en ese caso, tendríamos que cambiar el sensor MAP. Cuando el combustible no rinde, tenemos alto consumo, es porque posiblemente se ha dañado el sensor MAP y está entregando 4 voltios o más todo el tiempo. Entonces, de esta manera es inminente el cambio del sensor MAP. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Ya saben cómo revisar el sensor MAP de los automóviles si tienen inconvenientes. No se olviden de revisar cada uno de los parámetros y de los consejos que les doy aquí para que puedan solucionar los problemas que se presenten en los automóviles, en sus automóviles. Gracias por ver el video. Si les gustó, déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.